Qué absurdo sería que te condenaran a vos por los crímenes que ha cometido tu abuelo. Qué inútil sería tratar a alguien de forma negativa porque su tatarabuelo ha hecho cosas negativas. ¿Te das cuenta de lo delirante que suena todo esto? Bueno, ese es el mundo de los payasos en el que vivimos hoy en día. Voy a decir algo que probablemente nadie haya dicho antes, pero que explica muchísimo lo que está sucediendo hoy. Prepárense porque hoy me vine con una máquina de cantar postas y ponerla arriba de la mesa. El relato que los progres repiten una y otra vez, ese que escuchás por todos lados, se cae a pedazos cuando ves la historia completa. Y no es lo que crees. Lo que te voy a mostrar no solo destruye ese relato, sino que lo que te voy a contar va a hacer que cuestiones sobre varias cosas que te han contado sobre la historia en general en tu vida, pero puntualmente sobre esa culpa colectiva. Este video no es solo para abrirte los ojos, es para también darte herramientas para entender cómo te manipulan y por qué lo hacen. Así que te invito a que te quedes porque en los próximos minutos no solo voy a derrumbar su mentira, también voy a mostrarte una verdad que lo cambia todo. No te lo pierdas. Que tenemos que pagar por cosas que ni siquiera tuvimos participación. Y lo peor de todo es que hay gente que se lo cree, repitiendo ese mantra sin siquiera cuestionarlo. Los europeos colonizaron primero África, ahora que aguanten. Así como también dicen cosas como: es el karma por haberles hecho tanto daño en el pasado. Deberían estar mucho peor por lo que les hicieron padecer años atrás, entre otras cosas. O como el estúpido este que dice: esto me recuerda cuando los europeos invadieron el mundo entero. Los sometieron, saquearon y esclavizaron. Pero ahora lloran porque mucha gente extranjera viene a vivir a sus países. ¿Pero qué significa realmente esto? ¿Es realmente así como debería suceder? Como te dije, quédate, ponete cómodo, cómoda, porque en este video vamos a cortar con todas estas progresistas que no tienen ningún sentido y voy a corregir su ignorancia. Con argumentos. Te doy un ejemplo que seguro no habías considerado. Imagínate que el Imperio Otomano, que invadió y masacró a millones de personas a lo largo de los siglos, fuera la excusa para que ahora los europeos, como por ejemplo los búlgaros, húngaros o rumanos, tuvieran que pagar por todo lo que hicieron los otomanos. ¿Es esto lo que están sugiriendo por la culpa en base a lo que pasó en el pasado? Claramente que no. Eso sería ridículo y nadie se atrevería a pensar algo tan insensato. Pero lo que dicen los progres es justamente eso, que los descendientes de los colonizadores europeos, estamos hablando de como mínimo 4 generaciones arriba, o sea, tatarabuelos, deben cargar con la culpa de algo que no hicieron y que probablemente no estén de acuerdo. Si aplicamos la misma lógica, entonces los filipinos y los indonesios deberían ir a Japón, donde el imperio japonés cometió masacres horrendas, mucho más crueles que las de Hernán Cortés. ¿Y qué hay de los chinos y los persas, que sufrieron miles de muertes a mano de los mongoles? ¿Acaso deberíamos hacer que los descendientes de esas civilizaciones vayan a las tierras de los mongoles y paguen por lo que hicieron? La respuesta es clara, obviamente no. Pero claro, los progres no hablan de eso. Prefieren seguir con su narrativa manipuladora, producto de que le han lavado el cerebro. Te lo voy a decir de una forma muy simple. Ninguna persona tiene que pagar nada, ni debe estar con culpa, ni debe pedir perdón por nada que haya ocurrido hace muchísimos años, décadas, siglos atrás. Y mucho menos por actos que han cometido personas que nosotros ni siquiera llegamos a conocer. No tenemos nada que ver con lo que hicieron nuestros antepasados. Y sin embargo, muchos repiten ese discurso como loros, sin pensar ni un segundo en las implicaciones de lo que están diciendo. Es como si yo te dijera: tu abuelo hizo algo malo, así que vos tenés que cargar con esa culpa toda tu vida. ¿Tiene sentido eso? Por supuesto que no, pero es exactamente lo que nos quieren imponer. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos preguntarnos: ¿por qué en la actualidad no existe una tribu de blancos? Porque hace milenios la gente blanca, europea o en general, ha evolucionado. En Europa, en Asia, en América. Así como también vi muchas veces el meme de Europa hace 3000 años atrás, Europa ahora. Asia hace 3000 años atrás, Asia ahora. Y África hace 3000 años atrás y África ahora. Así como también está científicamente comprobado que África es el lugar en el mundo con el IQ, o dicho en español, el coeficiente intelectual más bajo del mundo. Por si eso fuese poco, muchos borran la parte que durante la esclavitud los mismos africanos tenían esclavos mucho antes que llegaran los europeos a colonizar. De hecho, no eran los europeos los que salían a cazar africanos para esclavizarlos, sino que los líderes africanos eran los que se los vendían. Pero claro, es mucho más fácil echarle la culpa a los europeos de la vida de mierda que tienen los africanos en África, por actos que
un grupo muy reducido de europeos ha cometido hace años, milenios atrás. Pese a que África, hoy en día, sin esas condiciones, sigue en condiciones putrefactas. Pero es más fácil echarle la culpa a la esclavitud, al saqueo y a la colonización. Y déjenme decirles algo a los progres. El único saqueo real lo han sufrido ustedes. Y es el saqueo de su cerebro. Y la culpa de esa narrativa recae sobre todos aquellos que no han aprendido historia de manera objetiva, porque es justamente eso lo que nos han enseñado. Una versión distorsionada de la historia que les permite culpar a un grupo de personas por los crímenes de los cuales ni siquiera son responsables. Y ojo, que esto no es solo una historia de la Europa antigua. Hablemos por ejemplo de los samis, que son un grupo de personas en el norte de Europa que quizás no conocías, pero fueron también esclavizados, oprimidos y exhibidos en zoológicos humanos por los rusos y suecos. Probablemente no hayas escuchado de esto, porque nadie habla de los samis, pero esa es otra forma en la que nos están manipulando. ¿Por qué no se habla de esta opresión que ha sido parte de la historia, pero de otro tipo de opresiones sí? ¿Por qué solo se enfocan en la invasión europea a África y nunca en lo que le pasó a estas comunidades? Lo que te estoy comentando es importante. Tenemos que romper con esa narrativa del karma histórico, porque si no lo hacemos, los cristalitos de la generación de cristal van a seguir con ese discurso progresista. Si nos dejamos llevar por esa falsa moralidad, digo falsa moralidad porque justamente es como los que defienden los derechos de los criminales en las cárceles. Parece que luchan por los derechos humanos, pero sí, de los derechos humanos de ellos, no de todas las vidas que han dañado. Si seguimos con este tipo de discursos, lo único que va a terminar sucediendo es una división entre las personas, una división entre estos grupos de personas. Nos están haciendo pelear entre nosotros por algo que ya pasó hace años, por algo que no tiene nada que ver con la realidad de hoy. Nos quieren mantener culpables cuando no tenemos por qué serlo, para que no seamos patriotas, para que no tengamos el orgullo de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de nuestras raíces. Porque un pueblo que no está orgulloso de sus costumbres, raíces, de su historia, es un pueblo que no va a defender su tierra, un pueblo que hasta por el contrario se va a sentir en deuda con esa gente. Es por eso, y de ahí se entiende, que le hayan lavado la cabeza a muchos europeos y ahora veamos como hasta incluso los reciben con los brazos abiertos, como si sintieran culpa por todo el, entre comillas, daño que le han causado sus antepasados a lo largo de la historia. Ese falso relato de la invasión europea no es solo una distorsión de los hechos históricos, sino que también está cargado de una ideología peligrosa que está diseñada para volver a las sociedades europeas más débiles y progresistas. Todo este relato está hecho con la perversa intención de que asumamos una culpa colectiva que no tenemos. Nos están intentando convencer de que debemos rendirnos ante una historia que ya no tiene cabida en la realidad actual. Es importante que compartas este video porque más personas tienen que abrir los ojos ante esta situación. Si no aprendemos a controlar esta narrativa, vamos a seguir siendo controlados por un discurso que solo nos lleva a ser colectivamente más débiles, lo cual solo acelera el reemplazo que ellos están fomentando. Lo mejor de todo es que veo un futuro optimista. Las nuevas generaciones están empezando a replantearse todo eso y están empezando a plantarse. Los tiempos duros están creando hombres fuertes que son los que van a traer los buenos tiempos. Porque lo que estamos haciendo en estos videos no es solamente hablar de algo que pasó en la historia hace años atrás. ¡No! Es hablar de una batalla cultural en la actualidad contra el progresismo, contra las agendas, contra los duros hijos de recontra remil pedazos de mierda malca. ¿Qué opinión tenés al respecto? Espero que no se meta ningún zurdo en los comentarios. Y si se llega a meter alguno, como siempre pasa, antes de que yo vea el comentario, la misma patoneta le aplica mafia antes de que lo vea yo. Nah, mentira. O me vieron pinta del presidente de Corea del Norte. Dejen su comentario que se va a armar un lindo debate abajo. Antes de irte te quiero recordar que podés lograr la libertad que todos siempre buscamos. Tanto libertad para trabajar online desde cualquier lugar como lo he logrado yo, como libertad emocional, como también información para viajar a cualquier lugar del mundo, como también formar parte de una comunidad, de un entorno de personas que están en la misma que vos, dando el 100% cada día y sacando su mejor versión. Sumate a la llave del mundo, te voy a dejar el link debajo y empezá ahora mismo. También te voy a dejar con este video de quiénes son los verdaderos enemigos. Muchas personas se piensan que el verdadero monstruo a derrotar es Maduro, Cristina Fernández, Boric, Petro, Pedro Sánchez y demás. Están muy equivocados. Anda a ver ese video, así te vas a enterar quiénes son los verdaderos enemigos a derrotar en toda esta batalla. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, adiós.